Uno de los momentos más entrañables y reveladores del vínculo entre Jimin y Jungkook se dio durante una escena en su programa de viajes, específicamente en el último viaje a Sapporo. Fue durante una de sus cenas, donde ambos disfrutaban de la comida con una felicidad tan genuina que se sentía como si el mundo entero se hubiera detenido para observarlos solo a ellos dos. Uno se sentó frente al otro, compartiendo platos tradicionales del lugar, risas y miradas cómplices. La conexión entre ellos, como siempre, es evidente. Comieron hasta quedar completamente satisfechos, sin preocuparse por nada más, disfrutando entre conversaciones y risas que solo ellos parecían entender. En ese instante de relajación y sinceridad, Jimin con una sonrisa suave y voz juguetona comentó: «Oye, iba a desabrocharme los pantalones, pero ya lo había hecho. Así de lleno estoy. Todo está abierto ahora», dijo, refiriéndose a que ya estaba lleno, que incluso la barriga se le había hinchado. Lo dijo sin filtros, con la confianza de quien se siente completamente cómodo junto a la otra persona, como si fuera algo natural o habitual entre ellos. La respuesta de Jungkook no se hizo esperar. Sin mostrar sorpresa, con una sonrisa traviesa y tono sereno, le contestó: «Entonces tienes que quitártelo todo. Quítate los pantalones y la ropa interior». Lo dijo con una naturalidad tan sincera, como si esa clase de bromas o situaciones ya fueran forma de su rutina, como si conocer los gestos, hábitos y reacciones de Jimin fuera tan normal para él como respirar. En ese momento no fue solo divertido, fue profundamente revelador, no solo por la confianza que se tienen, sino por la forma en que Jungkook responde sin titubeos, como si ya conociera de memoria cada una de las costumbres de Jimin, como si el ver a Jimin relajarse a su lado después de una buena comida fuera una historia que vive día a día. Y es que no es la primera vez que Jimin deja entrever lo cercano que son ambos. Él mismo confesó en varias ocasiones que se queda en casa de Jungkook a dormir y Jungkook le prepara de comer. Esto fue revelado por Jimin en otro episodio, donde él deja entender que Jungkook suele cocinar para él. Entonces nos da a entender que pasan mucho tiempo juntos. Pero retomemos este momento, que fue deleitado con cariño y cuidado. Como siempre se dice, hay un lenguaje silencioso que solo ellos entienden. Jimin se siente como en casa cuando está con Jungkook, y Jungkook por su parte parece disfrutar de cuidar de Jimin, de verlo cómodo, feliz, satisfecho. Una danza sutil entre bromas y verdades escondidas, donde lo romántico se mezcla con lo natural, y donde cada palabra, cada gesto, dice más de lo que aparenta. La complicidad del G-Code no se basa únicamente en momentos como esto, sino en la constancia de los detalles. Ahora recordemos ese momento tan revelador en una de las transmisiones que hizo Hobby junto con Jimin y Tae, donde estaban disfrutando de una comida tranquila, como en muchas ocasiones. La atmósfera estaba llena de esa familiaridad que los tres siempre deslumbran. Fue un momento en el que, como suele pasar en los likes, donde no tenían miedo de ser ellos mismos. Jimin es el que dice: «Vamos a comportarnos como si estuviéramos en nuestra casa sin cámaras». Y después agrega: «Tengo que sacarme la ropa primero». Todo parecía tan relajado, tan sencillo, pero Hobby, con su sonrisa traviesa, respondió con naturalidad. Dijo: «Tienes que deshacerte de tu polo y tus pantalones. Esa es tu configuración», refiriéndose a que cuando Jimin llega a casa, busca estar lo más cómodo posible, quitándose las prendas. El ambiente se llenó de risas, como si esa conversación fuera lo más natural del mundo,
Y es que para Jimin lo era, porque ese momento no solo fue una broma, fue una ventana a su vida privada, a esos pequeños detalles que no vemos a menudo, pero que hablan de cómo Jimin en su día a día y en su intimidad suele ser alguien tan natural y sincero. Entonces Jimin, con esa manera tan característica de hablar de sus hábitos, sin tampujos, mencionó: yo usualmente no uso ropa cuando estoy en casa, siempre me las quito. De repente la charla parecía de lo más normal, casi como si estuvieran describiendo su rutina diaria, sin que nadie se sintiera incómodo. Pero luego vino una frase que hizo que todo tomara un giro especial. Hobby, con ese toque de picardía, dijo: y debe haber música también, ¿cierto? Jungkook está a cargo, ¿no? Ahí fue cuando todo cambió. En ese instante, la mención de Jungkook hizo que el ambiente se cargara de algo más profundo, algo que muchos no notaron al principio, pero que fue como un suspiro entre líneas. Porque cuando Hobby dijo su nombre, no solo estaba hablando de un simple detalle de rutina de Jimin, sino que estaba tocando un punto que al parecer era delicado. Ese momento íntimo y especial cuando Jimin está cómodo en su hogar, quitándose las prendas sin preocupaciones, y es Jungkook quien está ahí con él, poniendo la música y creando la atmósfera perfecta para que Jimin se sienta a gusto. O al menos eso es lo que nos da a entender Hobby con sus palabras. Y claramente la reacción de Jimin no pasa desapercibida para quienes estaban atentos. Fue un pequeño gesto casi imperceptible, pero lleno de significados. Jimmy movió la cabeza, como si estuviera diciendo en silencio: no lo digas, pero tenía una sonrisa en el rostro, como si hubiese sido expuesto. Ese movimiento tan sutil fue como un destello de emoción, como si en ese momento él también se diera cuenta de lo que acababa de suceder. Pero lo curioso fue que Hobby, tan metido en la conversación, no entendió el mensaje o lo que Jimin intentaba decirle con los gestos. Entonces Jimin seguía nervioso pero aún riendo, y siguió con el momento, como dejando pasar lo dicho por Hobby, que no entendía el impacto de sus palabras. Ahora, el hecho que Hobby sea tan cercanos a ellos y mencionar a Jungkook en ese contexto no es algo que pase por casualidad. Muchos saben que Hobby es el cómplice del G-Code, porque entre risas y bromas, entre la naturalidad de esos momentos compartidos, Hobby también es consciente de lo que hay entre ambos. Él ha demostrado a base de acciones o gestos lo feliz que le hace ver y presenciar esa conexión tan especial, tan única, que no necesita ser explicada con palabras. Los dos se entienden con una mirada, con un gesto, con una sonrisa. Y cuando alguien como Hobby, que es testigo de esa complicidad, menciona a Jungkook en este contexto tan íntimo, está revelando más de lo que parece a simple vista. Pero centrémonos en la sonrisa de Jimin, en ese gesto que lo delata más que las palabras de Hobby, y es que su reacción realmente es de una persona que ha sido expuesta y que trata de decirle a la parte que lo expuso que se calle, que no es momento de decir las cosas que está diciendo, que debe ser más cauteloso. Pero claramente, como dijimos, Hobby no lo entendió y quedaron expuestos. Ahora, ¿qué será lo que hay detrás de estas palabras? Estaríamos encantados de saberlos, pero como siempre se dice, solo Jimin y Jungkook saben la verdad, y esperemos que en algún momento lo compartan con nosotros, como ya han hecho con ocasiones o con situaciones anteriores que les tomó el tiempo revelar, pero al final las dijeron.